Estamos hablando con Justo Cárdenas, titular del INDER. Doctor Cárdenas, ¿hay omisiones en la tarea del INDER que pudieran ser o no atribuidas a esta administración encabezada por usted en el caso Barbero Cue? No, omisiones, ¿en qué sentido? No entiendo mucho la pregunta. Y que el INDER sin duda es el árbitro central acá en esta cuestión, y si hay una voz que pareciera que está faltando para dirimir lo que está en disputa, esa es la voz del INDER, sobre todo en la cuestión de límites. Y pareciera Yo te que... explico cómo, Sí, dígame. te explico cómo viene la mano. Es muy cierto, la percepción tuya es la realidad. Es la realidad que está ocurriendo hoy en día, y te explico por qué. El INDER había hecho en el año 2012-2013 una mensura judicial. En ese momento era el presidente de la institución el señor Ortigosa. Antes de que el señor Ortigosa asumiera como presidente del INDER, en compañía o en sociedad con otra persona, había adquirido la deuda inmobiliaria del impuesto inmobiliario de la propiedad de Barbero Cue. Eso se produjo unos años antes. Por lo tanto, el señor Ortigosa tenía intereses específicos y puntuales sobre esa propiedad. Luego se da su asunción como presidente del INDER e inicia, en tal sentido o en tal carácter, una mensura judicial a los efectos de esclarecer la donación del Estado italiano al Estado paraguayo. Esa mensura arroja un resultado en realidad no muy creíble para muchos, y para otros un resultado cierto. Se produce por ende una controversia entre uno y otro grupo. Nosotros hace un año y medio hemos acudido al departamento de San Pedro. Se ha hecho una asamblea popular en la plaza central de la ciudad de San Pedro, con presencia del gobernador y otras autoridades locales, y han acordado ellos, la comisión vecinal, o una de ellas que está en Barbero, han acordado realizar otra mensura judicial. Ese mismo día y en ese mismo momento, en ese acto, yo propuse, estaban también algunos parlamentarios como el señor Sisto Pereira y el señor Hugo Richter, senadores de la República. Yo propuse que el INDER sea el que lleve adelante como autoridad de aplicación esa nueva mensura, en virtud a las dudas que existían sobre la primera realizada por el señor Ortigosa. Dudas que, repito, se originaban porque el señor Ortigosa años antes había comprado la deuda inmobiliaria de la propiedad de Barbero Cue. La Comisión Vecinal se opuso tenazmente a que el INDER, incluso con un nuevo presidente, que en este caso recaía sobre mi persona, tuviera acción en esa nueva mensura judicial. Nosotros debatimos ahí con el gobernador, con los senadores presentes y con la Comisión Vecinal, y hemos acordado apartarnos para que ellos, con absoluta confianza y en pleno derecho de las acciones que pudieran ejercer, pudieran llevar adelante esa mensura judicial. Pasó un año y medio y no pudieron sacar la mensura judicial, por una razón muy sencilla, que nosotros dijimos desde un principio: esta Comisión Nacional no va a poder llevar a cabo ninguna mensura porque no tiene el justo título inscrito a su nombre. Si es cierto, la ley de la donación establece claramente que ellos son beneficiarios de esas tierras, aún esa ley o esa donación no fue inscrita en los registros públicos. Por lo tanto, las tierras no están a nombre de esta persona. Nunca pudo salir esta mensura, esta nueva mensura judicial. Este año, te aseguro, y es una primicia que estoy dando en la radio, este año el INDER, como autoridad de aplicación que es, va a tomar cartas en el asunto y va a llevar adelante, no sé si una mensura judicial, porque ya está muy trabado desde el punto de vista jurídico esta acción, pero sí una mensura
hacer un gran pacto entre todas las personas que tienen propiedades circundantes a la propiedad de Barbero Cue. Queremos que la gente que tiene títulos y propiedades privadas alrededor de Barbero se comprometan a que si efectivamente la mensura administrativa da como resultado la faltante de estas 4.000 hectáreas que se encuentran en tierras de las personas que circundan esas propiedades, que ellos entreguen sin ningún trámite judicial esas tierras a favor de los campesinos que residen en la colonia de Barbero. A ese acuerdo social, a ese gran pacto social queremos llegar este año, y yo creo que lo vamos a hacer en los primeros meses de este año. Bueno, sería muy interesante porque si el proceso no es bien conducido, con base principalmente en una mensura calificada, prestigiada y fiable, cualquier proceso posterior podría extender la geografía del problema. No solamente estamos hablando de tierras de mucho valor agrícola, las de Barbero, sino también el riesgo de que una eventual politización de la forma de resolución del tema, si el bando que triunfa por consecuencia de un proceso de fuerza política de un sector determinado, la fuerza inercial de ese ingreso o de ese posicionamiento sobre las tierras puede determinar que alguien empiece a mirar con cariño lo que hay del otro lado de la alambrada, y ahí ya estaríamos en problemas, doctor Cárdenas, porque del otro lado de la alambrada hay establecimientos que tienen bosques manejados muy importantes desde hace muchísimos años, así que hay una cuestión ahí de equilibrio muy sensible que amerita que todos pongamos mucha concentración y hagamos nuestra parte para sacar pacíficamente y provechosamente y con un alto sentido de justicia esta cuestión de las tierras de Barbero Cue. Claro, yo creo que este gobierno le va a otorgar la seguridad jurídica a todos los propietarios que circundan ese sitio, ¿verdad? Es decir, cuanto menos estoy absolutamente seguro de que este gobierno tiene la fortaleza moral y también el poder coactivo del uso de la ley o el uso de la fuerza para el cumplimiento de la ley, de darle con ello la seguridad jurídica que corresponde. Aquí no vamos a permitir de ninguna manera una suerte de desorden social, de ninguna manera. Es decir, esto es lo primero que vamos a hacer. Nosotros cuidamos muchísimo el patrimonio del Estado paraguayo, pero al mismo tiempo tenemos que precautelar también con la misma fortaleza, con la misma voluntad y esmero, tenemos que precautelar la seguridad de la propiedad privada, o si no, no podemos hablar de un Estado de derecho. Ahora, en ese sentido, creo que el mensaje del gobierno y sobre todo del INDER ha sido claro, y creo que la gente maneja muy bien la posición institucional que siempre hemos mantenido. La mensura técnica administrativa se va a hacer sin ninguna hinchada de parte de ninguno de los dos sectores, se va a hacer de forma técnica y se va a poner luego el resultado sobre la mesa de manera transparente, para que cualquiera de las partes que lo quiera hacer pueda incluso poner a consideración de otros técnicos para que se pueda corroborar si esto es así o no, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a hacerlo de manera muy transparente y sobre todo buscando la solución siempre apegados o tratando de apegarnos a la verdad, porque de manera contraria no se va a llegar a una solución. Si simplemente se quiere la imposición de una situación determinada, la imposición de una medida o de una cuestión preconcebida, yo no creo que con ello, con ese criterio, podamos llegar a la solución definitiva de esto. Lo que sí me parece es que finalmente existe una gran cantidad de gente, la mayoría absoluta, que vive en ese lugar y que más temprano que tarde tiene que recibir los títulos. Y para que esta gente reciba los títulos de propiedad, que la ley mismo establece, son los beneficiarios legítimos de esta donación, alguna mensura debe ser inscrita. Eso es categórico. No podemos dejar pasar más tiempo. Yo creo que este año es un año clave para que el INDER, como te dijimos al principio, tome compromiso en este sentido y lleve adelante la inscripción de la mensura judicial y sobre todo el gran acuerdo social
en donde se establezcan nociones claras de qué hacer si la mensura da realmente un resultado que favorece a la colonia de Barbero. Doctor Justo Cárdenas, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. El titular del INDERT, hablando... Estamos hablando con Justo Cárdenas, titular del INDERT. Doctor Cárdenas, ¿hay omisiones en la tarea del INDERT que pudieran ser o no atribuidas a esta administración encabezada por usted en el caso Barbero Cue? No, omisiones, ¿en qué sentido? No entiendo mucho la pregunta. Y que el INDERT sin duda es el árbitro central acá en esta cuestión, y si hay una voz que pareciera que está faltando para dirimir lo que está en disputa, esa es la voz del INDERT, sobre todo en la cuestión de límites. Y pareciera Yo te que... explico cómo, Sí, dígame. te explico cómo viene la mano. Es muy cierto, la percepción tuya es la realidad. Es la realidad que está ocurriendo hoy en día, y te explico por qué. El INDER había hecho en el año 2012-2013 una mensura judicial. En ese momento era presidente de la institución el señor Ortigosa. Antes de que el señor Ortigosa asumiera como presidente del INDER, en compañía o en sociedad con otra persona, había adquirido la deuda inmobiliaria del impuesto inmobiliario de la propiedad de Barbero Cue. Eso se produjo unos años antes. Por lo tanto, el señor Ortigosa tenía intereses específicos y puntuales sobre esa propiedad. Luego se da su asunción como presidente del INDER e inicia, en tal sentido o en tal carácter, una mensura judicial a los efectos de esclarecer la donación del Estado italiano al Estado paraguayo. Esa mensura arroja un resultado en realidad no muy creíble para muchos, y para otros un resultado cierto. Se produce por ende una controversia entre uno y otro grupo. Nosotros hace un año y medio hemos acudido al departamento de San Pedro. Se ha hecho una asamblea popular en la plaza central de la ciudad de San Pedro, con presencia del gobernador y otras autoridades locales, y han acordado ellos, la comisión vecinal, o una de ellas que está en Barbero, han acordado realizar otra mensura judicial. Ese mismo día y en ese mismo momento, en ese acto, yo propuse, estaban también algunos parlamentarios como el señor Sisto Pereira y el señor Hugo Richard, senadores de la República. Yo propuse que el INDER sea el que lleve adelante como autoridad de aplicación esa nueva mensura, en virtud a las dudas que existían sobre la primera realizada por el señor Ortigosa. Dudas que, repito, se originaban porque el señor Ortigosa años antes había comprado la deuda inmobiliaria de la propiedad de Barbero Cue. La Comisión Vecinal se opuso tenazmente a que el INDER, incluso con un nuevo presidente, que en este caso recaía sobre mi persona, tuviera acción en esa nueva mensura judicial. Nosotros debatimos ahí con el gobernador, con los senadores presentes y con la comisión vecinal, y hemos acordado apartarnos para que ellos, con absoluta confianza y en pleno derecho de las acciones que pudieran ejercer, pudieran llevar adelante esa mensura judicial. Pasó un año y medio y no pudieron sacar la mensura judicial, por una razón muy sencilla, que nosotros dijimos desde un principio: esta Comisión Nacional no va a poder llevar a cabo ninguna mensura porque no tiene el justo título inscrito a su nombre. Si es cierto, la ley de la donación establece claramente que ellos son beneficiarios de esas tierras, aún esa ley o esa donación no fue inscrita en los registros públicos. Por lo tanto, las tierras no están a nombre de esta persona.
nunca pudo salir esta nueva mensura judicial. Este año, te aseguro, y es una primicia que estoy dando en la radio, este año el INDER, como autoridad de aplicación que es, va a tomar cartas en el asunto y va a llevar adelante, no sé si una mensura judicial, porque ya está muy trabado desde el punto de vista jurídico esta acción, pero sí una mensura administrativa de un altísimo nivel técnico y va a poner sobre la mesa de todas las partes el resultado de esa mensura técnica administrativa que vamos a llevar a cabo nosotros. Y queremos hacer un gran pacto entre todas las personas que tienen propiedades circundantes a la propiedad de Barbero Cue. Queremos que la gente que tiene títulos y propiedades privadas alrededor de Barbero se comprometan a que si efectivamente la mensura administrativa da como resultado la faltante de estas 4.000 hectáreas que se encuentran en tierras de las personas que circundan esas propiedades, que ellos entreguen sin ningún trámite judicial esas tierras a favor de los campesinos que residen en la colonia de Barbero. A ese acuerdo social, a ese gran pacto social queremos llegar este año y yo creo que lo vamos a hacer en los primeros meses de este año. Bueno, sería muy interesante porque si el proceso no es bien conducido, con base principalmente en una mensura calificada, prestigiada y fiable, cualquier proceso posterior podría extender la geografía del problema. No solamente estamos hablando de tierras de mucho valor agrícola, las de Barbero, sino también el riesgo de que una eventual politización de la forma de resolución del tema, si el bando que triunfa por consecuencia de un proceso de fuerza política, de un sector determinado, la fuerza inercial de ese ingreso o de ese posicionamiento sobre las tierras puede determinar que alguien empiece a mirar con cariño lo que hay del otro lado de la alambrada, y ahí ya estaríamos en problemas, doctor Cárdenas, porque del otro lado de la alambrada hay establecimientos que tienen bosques manejados muy importantes desde hace muchísimos años, así que hay una cuestión ahí de equilibrio muy sensible que amerita que todos pongamos mucha concentración y hagamos nuestra parte para sacar pacíficamente y provechosamente y con un alto sentido de justicia esta cuestión de las tierras de Barbero Cue. Claro, yo creo que este gobierno le va a otorgar la seguridad jurídica a todos los propietarios que circundan ese sitio, ¿verdad? Es decir, cuanto menos estoy absolutamente seguro de que este gobierno tiene la fortaleza moral y también el poder coactivo del uso de la ley o el uso de la fuerza para el cumplimiento de la ley, de darle con ello la seguridad jurídica que corresponde. Aquí no vamos a permitir de ninguna manera una suerte de desorden social, de ninguna manera. Es decir, esto es lo primero que vamos a hacer. Nosotros cuidamos muchísimo el patrimonio del Estado paraguayo, pero al mismo tiempo tenemos que precautelar también con la misma fortaleza, con la misma voluntad y esmero, tenemos que precautelar la seguridad de la propiedad privada, o si no, no podemos hablar de un Estado de derecho. Ahora, en ese sentido, creo que el mensaje del gobierno y sobre todo del INDER ha sido claro, y creo que la gente maneja muy bien la posición institucional que siempre hemos mantenido. La mensura técnica administrativa se va a hacer sin ninguna hinchada de parte de ninguno de los dos sectores, se va a hacer de forma técnica y se va a poner luego el resultado sobre la mesa de manera transparente, para que cualquiera de las partes que lo quiera hacer pueda incluso poner a consideración de otros técnicos para que se pueda corroborar si esto es así o no, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a hacer de manera muy transparente y sobre todo buscando la solución siempre apegados o tratando de apegarnos a la verdad, porque de manera contraria no se va a llegar a una solución. Si simplemente se quiere la imposición de una situación determinada, la imposición de una medida o de una cuestión preconcebida, yo no creo que con ello, con ese criterio, podamos llegar a la solución definitiva de esto. Lo que sí me parece es que finalmente existe una gran cantidad de gente, la mayoría absoluta, que vive en ese lugar
y ya más temprano que tarde tiene que recibir los títulos. Y para que esta gente reciba los títulos de propiedad, que la ley mismo establece, son los beneficiarios legítimos de esta donación, alguna mensual debe ser inscrita. Eso es categórico. No podemos dejar pasar más tiempo. Yo creo que este año es un año clave para que el INDER, como te dijimos al principio, tome compromisos en este sentido y lleve adelante la inscripción de la mensualidad judicial y sobre todo el gran acuerdo social en donde se establezcan nociones claras de qué hacer si la mensura da realmente un resultado que favorece a la colonia de Bardero. Doctor Justo Cárdenas, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. El titular del INDERT, hablando